Bien, ok. Vamos a empezar entonces sobre el tema de bloqueo de rama. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces también. Muy bien, Ana Renzo. Muy bien. Bien, chicos, entonces empezamos. Cuando nosotros vamos a tratar de hablar sobre la parte eléctrica del corazón, es importante recordarse que la parte circulatoria, porque muchos de los trastornos eléctricos que podemos tener en el corazón frecuentemente son asociados a enfermedades de las coronarias. Por lo tanto, hay que hacer un pequeño repaso de ello, donde, como ustedes saben, el corazón es dividido a través de esta forma que le llaman el bull's, que en otra forma son eh, el conocido como el ojo de buey, que son una forma de segmentar el corazón, el ventrículo principalmente, en 6 segmentos basales, 6 segmentos mediales, 4 segmentos apicales bajos y un segmento apical alto. En alguna literatura lo pueden colocar como 4 segmentos apicales y en otras te ponen 4 basales y uno apical. Entonces puede ser que en algunos sean solo de 16 segmentos y en otros de 17. Eso queda mucho a la literatura que lean. Entonces, cuando ustedes ven este bull's, van a recordarse que la descendente anterior, que es la primera imagen, que está aquí, es la primera imagen, irriga principalmente todo el territorio de la cara anterior, pero también los segmentos 2, 3, 8 y 9, que son frecuentemente son territorios bueno, siempre son territorios de la parte septal del corazón, y la parte lateral que correspondería al territorio anterolateral, que vendría a ser la 6 y la 12, que se encuentra aquí. Por lo tanto, todo territorio anterior, anteroseptal o anterolateral, siempre está presente la descendente anterior. Y cuando uno hable de la circunfleja, que es el otro vaso que está más lateral, principalmente va a coger los bordes laterales del corazón, ya sea anterolateral o inferolateral del corazón, y con partes de la porción inferior, pero más es la porción lateral. Por eso es la circunfleja, y su ramo dominante, que es la oblicua marginal, va a irrigar principalmente la parte lateral alta. Y si ustedes tienen alteraciones de motilidad o alteraciones en territorio de un nervio o de una vía eléctrica que vaya por la parte inferior, va a estar asociado con la arteria de la coronaria derecha, que principalmente su territorio sanguíneo va en la cara inferior del corazón y con compromiso de la parte inferoseptal. Por tanto, preguntas frecuentes: territorio de la irrigación de la circunfleja, cara lateral; territorio de la irrigación de la cara de la coronaria derecha, cara inferior; territorio de la descendente anterior, cara anterior. Facilísimo. Bien, entonces ya sabemos un poco de la irrigación. Ahora vamos a ver cómo es la parte de la conducción eléctrica. La conducción eléctrica, nosotros tenemos un nodo que es conocido como el nodo sinoatrial, el nodo de Kate y Flack. Este nodo suele estar ubicado en la parte lateral de la desembocadura de la vena cava superior sobre el atrio derecho. En esta pequeña zona hay una gran cantidad de células con capacidad de automatismo, y que en conjunto han sido denominadas el nodo sinoatrial. Esta cantidad de células, a través de vías eléctricas, son llevadas, o es llevada la conducción eléctrica desde la aurícula, desde el techo auricular, hasta la parte del nodo atrioventricular. Y normalmente se comunican a través de 3 fibras: una fibra anterior, una fibra septal, posterior. Ahora, estas 3 fibras, conocidas como vías internodales, también presentan una internodal que va hacia la aurícula izquierda, que se conoce como la conducción interatrial. Es muy importante recordar que existe esta vía de conducción, porque algunos pacientes tienen deterioro de esta vía y puede haber una asincronía entre el lado izquierdo y el lado derecho auricular.
conocida como el haz de Bachmann. Bien, cuando llega a la parte al nodo atrioventricular, o no conocido como el nodo de Ashoff-Tawara, a nivel de este nodo se va a transmitir el impulso eléctrico a una vía que está por debajo de él, es corto y que se nos conoce como las de His. Este haz de His va a dividirse en dos segmentos principales, una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda va a dividirse en dos segmentos principales. Un segmento que se llama la división anterosuperior y una división hacia abajo que se llama la inferoposterior. Por tanto, si ustedes, conociendo esta vía eléctrica, encuentran un déficit de paso de la electricidad, del impulso eléctrico a nivel de la rama derecha, va a ser considerado como un bloqueo de rama derecha. Y puede ser tanto un bloqueo completo como un bloqueo incompleto. Bloqueo completo cuando hay ausencia de conducción, bloqueo incompleto cuando hay pase parcial de la conducción eléctrica. ¿Cómo lo puedo diferenciar en el electrocardiograma? Cuando el bloqueo completo se ve a través de un complejo QRS más de 120 milisegundos. ¿Y cuánto es 120? Son 3 cuadraditos de ancho, es decir, son complejos anchos. Entonces, puede haber un bloqueo de rama derecha y también puede haber un bloqueo de rama izquierda. Cuando se da el bloqueo de rama izquierda, puede haber 3 formas de presentación. Y va a ser un bloqueo completo de rama izquierda. Pero también podría ser el bloqueo en las partes distales. Puede ser un bloqueo de la fibra inferoposterior, lo que nosotros le llamamos un hemibloqueo posterior izquierdo, o puede ser un bloqueo a nivel del fascículo anterior y va a ser un hemibloqueo anterior izquierdo. Por lo tanto, ustedes van a tener la posibilidad de que si el bloqueo aquí, que pueda ser aquí, que pueda ser aquí, o puede ser aquí. Entonces, dependiendo de dónde se presenten los bloqueos, van a encontrar. Normalmente, cuando hay un bloqueo total de rama izquierda y total de rama derecha, suele presentarse como una falta de conducción eléctrica y eso puede llevar en este caso, a disociaciones AB, a lo que se llaman bloqueos completos. Muy bien. ¿Qué más? Debemos recordar que muchas de estas fibras eléctricas que estamos viendo aquí también están asociadas no solamente a las paredes, sino también a los músculos papilares. Por lo tanto, cuando la parte eléctrica del corazón se afecta, digamos, el fascículo posterior, va a afectar también al músculo papilar adyacente a él y va a generar disfunción del músculo papilar. Y si se afecta la rama anterior, de igual forma con el fascículo, en este caso con el músculo papilar anterolateral. Y puede dar como repercusión funcional una valvulopatía como una insuficiencia mitral de etiología funcional. Bien. Entonces, así de sencillo es la parte de la conducción eléctrica anatómicamente. El impulso eléctrico como tal, por lo tanto, se va a transmitir a través de una cascada eléctrica donde participan diferentes iones, donde participa el sodio, el potasio, el calcio y un complejo voltaje de acción que va a ser dependiente básicamente del flujo de los iones sodio y calcio y eso se le llama despolarización y su normalización se va a conseguir a través de la repolarización donde se van a nivelar las cargas positivas con las negativas. Pero esto va a pasar de una forma tan rápida y de forma secuencial que uno va a ver el paso del flujo eléctrico desde la vía superior hacia la vía inferior. Aquí hay nombres que sería bueno que los recuerdan porque a veces suelen preguntar esto en los exámenes. Cuando hay entre la comunicación entre el nodo sinusal y el nodo AB, van a encontrar el haz anterior, que es conocido como el haz de Bachmann, que va desde básicamente es el ramo de la aurícula izquierda hacia allá y se va a transmitir
por la parte anterior hasta el nodo. Pero también vamos a encontrar el haz medio, que se llama el haz de Wenckebach, y que principalmente esta rama va pegada o va orientada hacia la parte un poco más posterior y tiene más estructura de aurícula derecha que permite un paso más, menos dependiente del septo. Y un haz posterior, bien posterior, que va por la vía de la cresta terminalis, que se conoce como el haz de Torel. Por lo tanto, estas tres ramas que son auriculares derechas, no se olviden que son frecuentemente, a veces los preguntan en los exámenes, el haz de Bachmann, el haz de Wenckebach y el haz de Torel. Muy bien, ahora ahí es importante recordar que el haz de Bachmann, que es una rama anterior, también presenta una porción auricular que les llamé el fascículo interauricular, es dependiente del haz de Bachmann, por eso también lleva su nombre Bachmann interatrial. Y esto puede también presentarse como disociación entre las aurículas, si está alterada. Entonces, ya conociendo la irrigación, sabiendo por dónde va el impulso eléctrico, vamos a entender un poco mejor qué es lo que pasa dentro de la vía de conducción. Vamos a ver que normalmente nosotros para poder registrar el impulso eléctrico utilizamos vectores y estos vectores se van a formar o conformar en base a los electrodos que vamos a colocar en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos un electrocardiograma vamos a encontrar electrodos positivos y un electrodo negativo. Por lo tanto, el electrodo positivo va a ser donde el impulso eléctrico se está dirigiendo, es decir, un impulso de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Por lo tanto, el impulso va a ir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, y cuando se acerque más a este polo, al polo positivo, el complejo se va a volver positivo, es decir, una imagen hacia arriba, una deflexión positiva. Ahora, también deben recordar que si el vector o la parte eléctrica de la conducción se va en contra de ese sentido, en vía opuesta, la deflexión frecuentemente tendrá que ser negativo. Por lo tanto, vamos a encontrar deflexiones positivas y deflexiones negativas. Por eso es que cuando ustedes evalúan un electrocardiograma, como la vía de conducción siempre va de arriba hacia abajo, el ABR, que es la derivada opuesta, normalmente ustedes van a encontrarla de forma totalmente negativa, porque está opuesto al flujo, a la vía, a la orientación del impulso eléctrico. Se aleja de la porción positiva. Ahora, también es importante recordar acá que con el impulso eléctrico, al estudiarla nosotros, utilizamos en el electrocardiograma dos tipos de receptores de la parte eléctrica, para que me entiendan. Utilizamos los electrodos monopolares y los electrodos bipolares. Me refiero a bipolares porque tiene un polo de extremo a extremo, positivo o negativo, ya sean de brazo a brazo, de pierna a brazo y de pierna al otro brazo. Por lo tanto, entonces esos son las derivadas en base a los electrodos pues colocados como derivadas bipolares. Y las derivadas bipolares son conocidas como la derivada 2, la derivada 3, la derivada ABF, la derivada 1, ABL y ABR. Entonces, esas derivadas son conocidas como derivadas bipolares. Las derivadas unipolares son aquellas derivadas que se evidencian a través de los electrodos que ponemos en el pecho, en la parte frontal del pecho, los chupones que van en forma descendente hacia el lado izquierdo. Esos van a permitir solamente una conducción directa de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda en la orientación eléctrica, y son conocidas como unipolares.
Esas son la B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando les digan o cuando les presenten algún electrocardiograma en identificar adecuadamente si son consideradas como bipolares o unipolares. Y es importante tener mucho cuidado en las bipolares porque a veces en las emergencias o por el apuro, a veces colocan mal los electrodos para la adquisición, ya sea el electrodo del brazo derecho, lo colocan en el brazo izquierdo y viceversa, y esto a veces genera ondas eléctricas anómalas. Se ve inversión del electro, se ve como, en vez de acercarse, se ve como si estuviera alejándose, y eso puede engañarlas a ustedes y pueden plantear que el paciente ha tenido un infarto evolutivo en cara inferior, y eso puede llevar a errores. Así que siempre verifiquen que el electro haya sido adecuadamente tomado y, bueno, pues para poder hacer una adecuada interpretación. Muy bien, entonces el eje eléctrico va a dividirse por una serie de vectores, ya sean vectores desde el punto de vista en un plano horizontal y en un plano vertical. En el plano horizontal vamos a encontrar a las derivadas precordiales, como ya les comenté, y de cada una se van a ir sumando los vectores hasta que al final nos va a salir un vector promedio. Y en las derivadas, en este caso en el plano vertical, van a encontrar también que va de arriba hacia abajo, y aquí van a estar influenciadas principalmente por las derivadas inferiores, 2, 3 y ABF. De esta forma, ustedes van a poder identificar los planos verticales, planos horizontales, y hay un plano coronal que finalmente les va a dar la orientación de derecha a izquierda, que está aquí. Por lo tanto, en resumidas cuentas, el eje va a ser la sumatoria la sumatoria de la distribución eléctrica de forma espacial, tanto de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Y al final, la suma de ellos les va a salir un eje eléctrico que va a ser el punto de referencia para decir si el tamaño del corazón, la estructura muscular, está adecuadamente orientada. Ahora, vamos a tratar de interpretar cómo es este eje eléctrico. Bien, el eje eléctrico y las derivadas se fueron planteando según la disposición de las derivadas bipolares. Entonces, es así como nace el complejo, el sistema hexaxial de Bailey. Este sistema hexaxial lo que nos dice es que dividen el corazón en cuadrantes. Al ser dividido en cuadrantes, colocan en el primer cuadrante a la derivada 2. Y a la derivada 2 le correspondería más 60 grados. Dice que todo por debajo de 0 hacia abajo es positivo. Todo lo que es por encima de 0 para arriba es negativo. Lo que es por debajo, al ser positivo, estamos con la derivada 2. Luego sigue la derivada ABF. Luego sigue la derivada 3 con 120 más 120. Y las derivadas negativas, está la derivada ABL, la derivada ABR, es esta, y finalmente, pues, de esa forma uno puede definir cuáles son derivadas positivas y negativas. Un dato importante aquí es que uno debe saber cuál es el rango normal del eje eléctrico del corazón. Debe ir en promedio de los 0 grados a los 120 grados. O sea, no debe ser ni mucho para la derecha, más de 120, 110, que es en promedio según la literatura, y no debe irse más allá de 10 o 20, menos 10 o menos 20 para arriba. Debe estar en torno entre 0 y 20 y 120 grados en promedio. Por lo tanto, ese es el eje normalidad. Cuando los ejes se van yendo por fuera de ellos, podremos decirle que es un eje desviado a la izquierda, cuando está para negativo, o un eje desviado a la derecha, cuando está para positivo. Demasiado positivo. Ahora,
es importante recordar el concepto de isoeléctricas. Las isoeléctricas no son otra cosa que los ejes, en este caso vendría a ser las derivadas, donde van a encontrarse de forma tanto el voltaje positivo, la deflexión positiva, como la deflexión negativa, van a ser muy semejantes, paralelas al eje, paralelas al cuadrante donde aparentemente se encuentra el eje eléctrico. Y a partir de esa derivada, uno podrá hacerla perpendicular a ella y va a encontrar el eje eléctrico específico. Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos para que ustedes puedan diferenciar y encontrar y reafirmar el concepto de isoeléctricas en el patrón eléctrico. Bien, bien, vamos a ver aquí. Ah, carambas. Ya. No. Les voy a sacar acá porque tienen que ver esto para que la aprendan. Compartir. A ver, vamos a ver. A ver, Luis, ¿se llega a ver la pantalla? Doctor. Perfecto. Bien, entonces, vean aquí, se ve en la diapositiva la deflexión positiva cuando vemos que el QRS es más hacia arriba. Y si hablamos de una deflexión negativa, cuando el QRS se va hacia abajo. En este caso, prepondera la parte positiva hacia arriba y eso le llamamos una deflexión positiva. Entonces, nosotros al plantear aquí en el sistema exaxial, encontramos que el eje normal y el eje normal del corazón va a estar en este cuadrante inferior, pero entre estos valores, entre 0 grados y 120 grados. Cuando ustedes aplican para ubicar el eje, lo primero que tienen que hacer es identificar cómo es la deflexión en la derivada 1 y en la derivada ABF. Si la derivada 1 es positivo, tienen que ubicar su eje, va a estar en este territorio que es hacia el lado izquierdo del paciente. 2. Vean luego la derivada 1. Si es negativo en 1, se va a encontrar en el otro lado, en la parte opuesta. Por lo tanto, es importante verificar siempre la derivada 1 para plantear el eje. Después de ello, uno tiene que valorar cómo es la deflexión en ABF. Si ABF es positivo, va a encontrarse en la parte inferior. Y si ABF es negativo, va a encontrarse en la parte superior. Por lo tanto, si ustedes encuentran una intersección entre 1 y ABF, va a ser el cuadrante donde va a ubicarse el eje eléctrico de ese paciente. Por ejemplo, arriba es AB1 positivo y ABF negativo, o sea, el cuadrante estaría en este territorio, en este cuadrante superior izquierdo. En este cuadrante inferior sería AB1 positivo y ABF positivo estaría en este cuadrante. Y si encuentran en este lado, sería 1 negativo, pero con ABF positivo. Y aquí van a encontrar un 1 negativo con ABF negativo y el eje estaría en este cuadrante. ¿Ok? Ahora, recuérdense que les comenté de las isoeléctricas. Si ustedes ya saben en qué cuadrante está el eje eléctrico del paciente, entonces ahora lo que les corresponde ubicar es la isoeléctrica. Entonces, veamos.
Si yo encuentro que la masa isoeléctrica, si mi eje se encuentra en el cuadrante inferior, yo tendré que buscar mi isoeléctrica en las derivadas adyacentes a ese cuadrante. ¿Cuáles son las derivadas adyacentes a ese cuadrante? ABL o 3. Entonces, vamos a empezar. Si mi eje está en la derivada en el cuadrante inferior, tengo que buscar las derivadas adyacentes como ABL o 3. Entonces, empecemos. Si mi isoeléctrica la encuentro que está en ABL, es decir, la deflexión es positiva y negativa son equivalentes, lo más simétrico posible, entonces mi eje va a estar perpendicular a ABL arriba o perpendicular a ABL hacia abajo. Pero como yo sé el eje está en este cuadrante, voy a considerar el eje hacia abajo. Y yo sé que la perpendicular a menos 30 va a ser en torno a más 60 grados. Por lo tanto, la deflexión, la isoeléctrica para ABL es más 60 grados. Pero si hubiera estado mi eje, mi cuadrante, en el otro lado superior, yo te hubiera tenido que considerar la parte eléctrica hacia arriba y hubiera sido mi eje en menos 120 grados. Muy bien, pasamos entonces a la otra isoeléctrica. ¿Qué pasaría si yo encuentro la isoeléctrica aquí en 2? Entonces yo tendría que primero definir en qué cuadrante está mi eje. ¿Por qué? Porque la isoeléctrica de 2 va a lanzar, su perpendicular va a ser hacia arriba y su isoeléctrica va a ser hacia abajo. Entonces, si mi cuadrante está en la parte superior, va a ser su isoeléctrica, va a tener que ser menos 30. Y si está en la parte, el eje, el cuadrante está en la parte inferior, va a tener que ser su isoeléctrica más 150. Ahora, si yo tengo la isoeléctrica en la derivada 3, igualmente va a ser la perpendicular de 3, va a ser hacia arriba, hacia el cuadrante superior derecho, o hacia el cuadrante inferior izquierdo, como están viendo en la imagen. Por lo tanto, es importante saber para dónde te va a ir en función del cuadrante donde fue la intersección de 1 con ABL, para que puedan definir hacia dónde se va. Y bueno, pues eso es la isoeléctrica. Y si la isoeléctrica es en ABR, como es aquí, también va a ser de forma perpendicular a ABR, que va a ser menos 60 grados, o para abajo en 3, que va a ser más 120. Entonces, hay una forma práctica de recordarse esto. Por ejemplo, tengo la derivada 2 y la derivada 3. Entonces, en 2 y en 3 es 30. Su isoeléctrica de 2 es 30 y la isoeléctrica de 3 es 30. Pero solo hay que recordar la polaridad, si es positivo o es negativo. ¿Por qué? Porque si 2 es la isoeléctrica de 2, que está aquí, va a ser para arriba, va a ser menos 30, o para abajo su complemento, que vendría a ser más 150. Y si la isoeléctrica es 3, así también es 30, pero 30 positivo, que está aquí, 3, o su complemento 150 negativo. Y ABL y ABR siempre son 60, por lo tanto, si ABL es la isoeléctrica, va a ser hacia abajo, va a ser más 60, o su complemento 120. Y si es ABR la isoeléctrica, sus perpendiculares van a ser menos 60, porque está para arriba, y más 120. Por lo tanto, es importante que ustedes recuerden mentalmente la distribución de este plano axial a fin de que puedan ubicarse en más o menos los planos donde están y puedan evitar la confusión con la positividad o negatividad de los ejes. Bien, entonces de esa forma uno prácticamente puede identificar
el eje eléctrico en un paciente. Ahora, nuestro tema nos indica, ya determinado el eje, hay que complementar a través de la falta de conducción en una determinada rama. Uno de los más frecuentes bloqueos que vamos a encontrar son los bloqueos de rama derecha. Es muy frecuente que las personas puedan tener bloqueos de rama derecha y esto no quiere decir que tengan una enfermedad. Los bloqueos de rama derecha, en un gran porcentaje, pueden desarrollarse de forma degenerativa por los años, por la edad, y sin condicionar una enfermedad. Ahora, esto no quita que algunos pacientes, cuando tengan compromiso de las cámaras derechas, dilatación del lado derecho, hipertrofia del lado derecho, sobrecarga ventricular del lado derecho, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, cor pulmonare, todo lo insuficiencia tricuspidea significativa, anomalía de Epstein, estenosis de la pulmonar, o sea, todo lo que pueda afectar estructuras derechas puede estar generando o puede generar también un bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, un bloqueo de rama derecha sin síntomas, pues no pasa nada, pero si tiene síntomas asociados, hay que investigar si esto se correlaciona en una placa a algún crecimiento significativo. Bien, cuando hay un bloqueo de rama derecha, ustedes van a ir viendo una progresión. Bien puede ser que el bloqueo de rama derecha puede ser un bloqueo completo con 120 milisegundos de ancho, es decir, 3 cuadraditos, porque cada cuadradito vale 40 milisegundos, en 3 serían 120, y si sobrepasa los 120 se considera un bloqueo completo. Pero para que llegue al bloqueo completo es un proceso. Por lo tanto, va a haber pacientes en la cual no necesariamente van a encontrar todavía en bloqueo completo, sino va a estar un paciente en un bloqueo incompleto. El bloqueo incompleto va a estar en torno más de 100 y menos de 120. Por lo tanto, va a ser un poco ancho, pero no más de 3 cuadraditos. Entonces, normalmente los vamos a ir viendo en la derivada B1, donde vamos a encontrarlo de esta forma, se va ensanchando y se va haciendo los dos picos, y finalmente ya se hace patognomónico casi cuando lo encontramos de esta forma, con los dos picos, que es una R' menor y una R' mayor. Entonces, cuando ustedes encuentren estos dos picos en las deflexiones positivas de B1, es muy patognomónico de un bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, cuando ustedes analizan los criterios planteados para bloqueo de rama derecha, son bloqueos bastante antiguos, que ya datan del año 64 de este siglo pasado, y que principalmente te dicen un bloqueo de rama derecha. Lo primero que tienes que valorar para decir completo tiene que ser más de 120 milisegundos, que eso lo acabamos de comentar. Número 2, en la derivada B1 debe encontrarse la RSR, es decir, las dos R's, que es lo que estamos viendo aquí, una R pequeña y una R grande en la derivada B1. Número 3, normalmente en la derivada 1 y en la derivada B6 vamos a encontrar una pequeña onda Q. La derivada 1 y la derivada B6 vamos a encontrar una pequeña onda Q. Esa pequeña onda Q se debe a que, como está bloqueado el lado derecho, demora en llegar la parte eléctrica al lado derecho, por lo tanto, se manifiesta a través de un eje opuesto a la deflexión normal. Y esto se ve como una pequeña Q. Bien, lo que normalmente no se debería ver. Y 4, vamos a encontrar que principalmente va a haber un empastamiento, es decir, como un aplanamiento, en este caso, en las deflexiones del segmento ST y la onda T, principalmente en las derivadas B1, B2 y hasta B3. Es esta imagen negativa, deprimida y retrasada que se ve aquí y que puede llegar hasta B3. No es frecuente encontrar que esto se prolongue a B4, B5 o B6.
circunscribe en las primeras tres derivadas. También hay que considerarlo, porque pueden confundir un infarto de miocardio en el contexto de que ustedes puedan decir, no, es propio de la deflexión normal en el bloqueo de rama derecha. Eso está mal. Normalmente es hasta la derivada B3 o menos. Posteriormente a ello, hay que pensar que puede haber otra patología. Muy bien. Por lo tanto, para que resumiendo esta diapositiva, ustedes van a identificar un bloqueo de rama de forma rápida y contundente mirando la derivada B1. Veo B1, veo los dos picos que tiene acá, la R, la deflexión positiva con doble pico, y que es ancho, se acabó, bloqueo de rama derecha. Solamente para confirmar mi diagnóstico, veo 1 y 6 y busco que tengan una pequeña deflexión, la Q. Una pequeña Q aquí, una pequeña Q, confirmado. Este es un bloqueo de rama derecha completo y se acabó. No hago tanto análisis adicional. Muy bien. Ahora, cuando yo veo aquí, no solamente vamos a encontrar los bloqueos de rama derecha, también vamos a encontrar los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda. Cuando ustedes se enfrenten al bloqueo de rama de izquierda, esta patología, este cambio eléctrico, sí está asociado a enfermedad degenerativa y está asociado a infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, hoy en día, si un paciente les llega a emergencia con una morfología de bloqueo de rama izquierda, en el contexto de dolor torácico, el bloqueo de rama izquierda es considerado un equivalente de un infarto ST elevado. Por lo tanto, hay que intervenirlo a través de cateterismo lo más pronto posible. Existen criterios para el infarto en bloqueo de rama izquierda que se llaman los criterios de Esgarbosa. Sin embargo, es muy patognomónico el bloqueo si no lo ha tenido antes y lo vuelve a tener de un infarto. Número 3. Cuando ustedes analicen el bastante negativa, como están viendo aquí en el gráfico. Van a ver una deflexión totalmente negativa y prolongarse hasta B3 o B4, principalmente es hasta B3, esta deflexión negativa, y esto es profundo y ancho. Y en lo contrario, en B5 y B6, que es la parte más distal del corazón, lo van a encontrar con una deflexión ancha y positiva. Pero aquí viene lo importante, que van a encontrar en las derivadas laterales, es decir, B5 y B6, y la derivada 1, inclusive ABL, esta deflexión, este empastamiento de la onda S, y del segmento ST, donde va a haber una caída, inclusive una T negativa. Esto es parte de la anomalía en el proceso de en la parte de la repolarización ventricular. Sin embargo, un criterio fácil para diagnosticar un bloqueo de rama izquierda es irse a B1, encontrarlo ancho y negativo, y en B6 positivo y ancho con su deflexión, y se acabó. No me hago tanto lío y es un bloqueo de rama izquierda. Recordar que a veces cuando es muy profunda el QRS, los electrocardiógrafos actuales, para evitar que las imágenes se hagan entrecortadas o muy grandes, se autocalibran, y al autocalibrarse a veces les sale un electro de tamaño normal pero con un voltaje variado. Ya no les mandan un voltaje normal, normalmente no les ponen al voltaje estándar, y que son 10 cuadraditos en el miliamperaje que tienen aquí, sino les sale a la mitad, a la cuarta parte. Entonces, según cómo salga, se va achicando, se va haciendo más pequeño el tamaño QRS, y eso hay que verificar antes de interpretar el electro, porque si no,
van a tener evidentemente normales y cuando se van a dar cuenta que está a la plaza, eso puede ser una gran anomalía porque estos pueden ir con izquierdas. Bien. Hay bastante información. La rama, posteriormente, después de se divide en una rama, como ya dije, una rama posterior. Sin embargo, los estudios de anatomía que se han hecho y hay trabajos publicados en Brasil han encontrado que existen ramos intermedios de Purkinje. Estos ramos intermedios van a que el cuerpo pueda pues un bloqueo, un hemibloqueo rápidamente progresivo. Es como compensaran la parte del déficit de transmisión eléctrica en determinados fascículos, ya sea el anterior o el posterior. Esto ayuda a que lo que nos quiere decir en pocas palabras, que existe como un backup de soporte y de protección. Sin embargo, cuando el daño es muy significativo, ya nosotros vamos a encontrar los hemibloqueos anteriores y los hemibloqueos posteriores significativamente. Doctor, doctor, a veces se le escucha entrecortado. No sé si podría poner aplicación de la Word, por favor. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, dame un minutito. A ver, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, doctor, gracias. Ya. A ver, bien. Entonces, ahora estamos en un paciente que tiene un hemibloqueo anterior izquierdo. Cuando tenga un paciente con hemibloqueo anterior izquierdo, principalmente lo que ustedes tienen que ver, principalmente son algunos criterios. Ahora se los voy a mostrar. Es más fácil viendo. El hemibloqueo anterior izquierdo, principalmente lo que va a estar alterado es el eje del electrocardiograma, en este caso del corazón, el eje identificado en el electrocardiograma, y segundo, algunas características en las deflexiones en la cara inferior. Por ejemplo, este paciente que tiene, mire, la deflexión en 1 es positiva o negativa. Es positiva. La deflexión en ABF es positiva o negativa. Negativa, es para abajo. Por lo tanto, si yo hago mi sistema exaxial, vas a ver que 1 es positivo aquí y ABF es negativo aquí, acá arriba. Por lo tanto, mi eje estará en este cuadrante. Ahora, yo ya dije, cuando tengo el cuadrante, tengo que saber cuáles son las derivadas, las isoeléctricas, que deben estar en los segmentos paralelos, o adyacentes, perdón, adyacentes a él, aquí abajo o aquí arriba. Entonces voy a buscar, aquí arriba se encuentra ABR, y acá abajo está la derivada 2. Entonces veo, ABR es bastante negativo, pero no tanto, tiene 1, 2, 3 y 4 de negatividad. Y veo 2, la derivada 2 está aquí, la derivada 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y solo un cachito de 1 que es positivo. Por lo tanto, si yo comparo ABR versus AB versus la derivada 2, voy a llegar al cabo de que ABR es la que tiene menos variación. Por lo tanto, mi isoeléctrica va a estar aquí, en ABR, es la que menos varía. Ahora, como ya les expliqué, ABR va a tener su perpendicular aquí
que sería el eje, o para aquí, que sería si estuviera el cuadrante aquí en este eje. Pero como se encuentra el eje en el cuadrante superior izquierdo, por lo tanto, el eje de ABR, que les expliqué que siempre va a ser 60. Por lo tanto, va a ser 60, pero como está para arriba, menos 60 grados. Por lo tanto, en este electrocardiograma, el eje del paciente es de menos 60 grados. Por lo tanto, es un eje dirigido hacia la parte superior y hacia la izquierda. Número 2. Primer criterio para considerar un hemibloqueo anterior izquierdo. Un eje bien desviado a la izquierda. Número 2. El segundo criterio es que van a buscar la onda S en las derivadas 2, 3 y ABF. S, ¿cuál es más grande? ¿R o S en la derivada 2? La S. ¿Cuál es más profundo? ¿La S, la R o la S más de mayor voltaje? La S en 3. Y en ABF también la S es más negativo. Por lo tanto, si es más negativo en 2, 3 y ABF, cumple los criterios para decir que es un hemibloqueo anterior izquierdo. Y existe un criterio adicional que puede tener en 1 y ABL una pequeña onda Q. Si presenta una pequeña onda Q, también se le considera como un criterio para hemibloqueo anterior izquierdo. Pero yo le voy poniendo en orden de prioridad. Primero es el eje, las ondas S y las ondas Q. Por lo tanto, eso es lo que identifica a un hemibloqueo anterior izquierdo. Cuando ustedes vean un electrocardiograma, lo primero que van a hacer es identificar el ritmo está y el eje eléctrico. Si el eje eléctrico está muy a la izquierda, inmediatamente van a identificar cómo están las derivadas inferiores, 2, 3 y ABF, para ver si tienen una S profunda, y si es así, pues nada que hacer, están frente a un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Y por qué es importante identificar este hemibloqueo? Los hemibloqueos anteriores izquierdos pueden estar asociados muy frecuentemente a patologías de sobrecarga de presión en el lado izquierdo, cardiopatía isquémica y valvulopatías aórticas o coartaciones. Todo lo que genere una desestructuración en la pared ventricular izquierda, una hipertrofia significativa o un daño del músculo en el lado izquierdo. Bien, ese es un hemibloqueo anterior. Ahora, ¿cómo es un hemibloqueo posterior izquierdo? Les voy a mostrar la imagen, es mucho más fácil. En el hemibloqueo posterior izquierdo, lo que ustedes tienen que hacer y recordar siempre mentalmente su sistema exaxial. El hemibloqueo posterior, el eje va a estar hacia el lado principalmente derecho y va a ser mucho más allá del valor normal de los 110, 120 grados. Entonces, mi primer criterio debe ser un eje bien hacia la derecha, bien dirigido hacia la derecha. Mi segundo criterio es buscar la misma onda S profunda, pero ya no en las derivadas inferiores, sino en la derivada 1 y ABL. Y se acabó. Entonces, si ustedes buscan, primero en este electro, vamos a identificarlo. Esta es la derivada 1. La 1 es más negativo. Bien, 1, 2, 3, ABR, ABF. Este es ABF. Por lo tanto, esto es negativo. Entonces, si es negativo, abro mi sistema exaxial. 1 es negativo en este cuadrante. ABF es negativo en este cuadrante. Por lo tanto, la intersección quedaría en el cuadrante superior derecho. Ahora, busco las isoeléctricas que van a estar, en este caso las derivadas, adyacentes al cuadrante escogido. ¿Cuál vendría a ser? ABL y la derivada 3.
Entonces veo la derivada ABL, que sería, en su defecto, estaríamos 1, 2, 3, ABF, ABF. Perfecto. Entonces, veo la isoeléctrica en la derivada ABL, que es una derivada aparentemente más positiva que negativa, y veo también, perdón, aquí ha habido un error. Como está sin número, esto es derivada ABL, esta es ABL, esta es la derivada ABF, la de aquí es ABF. Entonces, si es ABF, vamos a poner aquí, si esto es la derivada 1, a ver, aquí es la derivada 1 y esta es la derivada ABF, ABF va a ser positiva y 1 va a ser negativo. Entonces mi sistema exaxial, 1 es positivo, 1 va a ser negativo, va a estar en este lado, y ABF es positivo, va a ser en la cara inferior. Por lo tanto, mi eje estaría en este segmento, en este cuadrante. Y si está ahí, tendría que buscar las isoeléctricas en las adyacentes, las más cerca al cuadrante, que vendría a ser la derivada 2 o la derivada ABR. Entonces, como yo sé que esto es 1, esto es 2, entonces buscaría acá. 2 tiene casi 7 cuadraditos hacia arriba y unos 3 cuadraditos hacia abajo. La diferencia me sale casi 3 cuadraditos. Entonces, luego veo la derivada ABR, perdón, que está hacia arriba, que es esta derivada de aquí. En ABR veo que es para arriba, hay casi 5 cuadraditos, 6, 7 cuadraditos y hay un cuadradito para abajo. Es más o menos la diferencia sería 6. Por lo tanto, comparando entre la derivada 2 o la derivada ABF, la más isoeléctrica vendría a ser mi derivada 2. Entonces, como ustedes ya les expliqué, tendríamos que plantear cuál es la perpendicular a esta isoeléctrica. La perpendicular a 2, yo les dije que siempre va a ser 30. Entonces, 30 sería para arriba, 30 negativo, y para abajo su complemento vendría a ser más 150. Y de esa forma, ustedes tienen el eje de este electrocardiograma en más 150. Y como ya saben que el eje normalmente debe ser hasta 30, con 150 a 120, el eje ya está lateralizado hacia el lado derecho. Entonces está bastante hacia el lado derecho y veo inmediatamente cómo está 1 y ABL. 1 tiene una S profunda y ABL también tiene una S profunda. Por lo tanto, viendo que ambos tienen la S profunda más que la R, yo estaría concluyendo en el electrocardiograma que tengo un hemibloqueo posterior izquierdo. Existe un dato adicional que es la onda QR, una pequeña Q, ¿en dónde? En las derivadas inferiores. Pero esta onda Q no siempre van a poder identificarla, pero está escrita, así es que si es que la identifican, perfecto, pero si no, es bastante suficiente de identificar el eje marcado y las S profundas en las caras lateral en 1 y ABL. Un dato adicional, chicos. Por ejemplo, cuando ustedes entren a evaluar los bloqueos bifasciculares. En los bloqueos bifasciculares, quiere decir que hay una combinación de dos bloqueos. Bien puede ser un paciente con un bloqueo de rama derecha, con un hemibloqueo anterior izquierdo, o un paciente que tenga un bloqueo de rama derecha con hemibloqueo posterior izquierdo. Por lo tanto, ahí tenemos dos enfermedades, una que está afectando a la rama derecha y otra que está afectando parcialmente a un fascículo izquierdo. Por tanto, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo es el hemibloqueo anterior izquierdo con un bloqueo de rama derecha. Lo primero que debo identificar aquí, primero
irme a la derivada B1. Me voy a la derivada B1, identifico si es ancho o es delgado. Veo que es ancho, ok, es un ancho, es QRC ancho. Veo para dónde es la deflexión, ¿es positiva o es negativa? Es positiva y tiene como dos piquitos de R, Por lo tanto, ya les expliqué, si es positivo en B1 y tiene una deflexión, un empastamiento en el segmento ST1, 2 y 3. Inclusive acá llegó hasta un poco de 4. Por lo tanto, esto se debe considerar como un bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama derecha. Este es un bloqueo de rama derecha. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a sacar el eje de este paciente. Veo la derivada 1. 1 es positivo o es más negativo. Yo veo en este caso la deflexión de la onda R casi tiene 3 y para abajo la S casi tiene 2, es más positivo. Entonces si hago mi sistema exaxial estaría para aquí 1 positivo. Ahora me fijo a ABF. ABF es negativo. Entonces, si ABF es negativo, estaría hacia arriba. Y la intersección me quedaría aquí. Entonces estaría en este cuadrante el eje eléctrico. Como ya les dije, ustedes tienen que buscar cualquiera de estas dos como isoeléctricas y ver cuál de ellas es la que cumple. Entonces, aquí está ABR y la derivada 2. Veo ABR se ve isoeléctrica parcialmente y veo la derivada 2. Se ve que tiene más signo negativo, más deflexión negativa que positiva. Por lo tanto, yo me decanto por la derivada ABR. Es más simétrica. Entonces, si ABR está aquí, es isoeléctrica, yo voy a plantear la perpendicular a este valor. ¿Perpendicular para aquí o perpendicular para aquí? Como yo sé que esto no voy a utilizar, no la utilizo. Solo utilizo la que se va hacia donde está el cuadrante del eje. Y ya sé que ABR es siempre 60. Por lo tanto, el eje de mi paciente será menos 60 grados. Y es así que yo tengo un eje que está muy desviado hacia la izquierda. Ya lo primero que debo pensar cuando está muy desviado hacia la izquierda, que podríamos estar versus un bloqueo anterior izquierdo. Inmediatamente me fijo cómo están las derivadas inferiores. 2 tiene una S profunda, 3 una S profunda, ABF una S profunda. Y al encontrarse estas S, ya inmediatamente yo confirmo que estoy frente a un hemibloqueo anterior izquierdo. Y es así que yo tengo un bloqueo bifascicular con el bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo anterior izquierdo. Ahora, si a ustedes a este bloqueo está en ritmo sinusal y tiene la onda P que está más prolongada, una P que tiene más de 5 cuadraditos de segmento PR muy larga, eso vendría a ser un bloqueo atrioventricular de primer grado. Entonces, si a esta circunstancia encuentro un PR prolongado, también va a tener un bloqueo adicional que se llama bloqueo AB de primer grado. Y la combinación de esto se le conoce como el bloqueo trifascicular. Estos bloqueos trifasciculares, lo que en la práctica representa es que son factores de mal pronóstico o de riesgo para que en el tiempo el paciente sea tributario a un implante de marcapaso o la degeneración de las vías de conducción. Por lo tanto, debería hacerle un seguimiento estrechamente al paciente o buscar causas que puedan estar justificando estas anomalías eléctricas. A la cabeza, enfermedad coronaria. Bien, eso es el hemibloqueo anterior, izquierdo. Pero también les comenté que también se puede conjugar con el fascículo posterior. Entonces, ya les dije, que lo primero que tienen que buscar es entre AB1 y AB2. En este caso, en B1 o B2 vamos a encontrar una R ancha y positiva, con deflexión positiva. Esto es típico de un bloqueo de rama derecha. Ahora,
Inmediatamente yo voy a sacar el eje. Entonces veo mi eje acá. Inmediatamente yo veo que 1 es negativo, estaría acá arriba, perdón, estaría a este lado, y AF es positivo, estaría hacia abajo, entonces mi intersección sería aquí, en este cuadrante. Ahora, si ya tengo mi intercuadrante, que sería en el inferior derecho, la isoeléctrica podría ser entre ABR o la derivada 2. Aquí, por lo que estoy viendo ya en la gráfica, se le consideró como isoeléctrica menos significativa, se fue planteado en la isoeléctrica en ABR. Es por eso que al ser isoeléctrica ABR, las perpendiculares ABR eran más 60, que estaría menos 60, que estaría acá, o su complemento, que sería hacia abajo, más 120, que estaría en el límite hacia la derecha, y eso se considera un eje hacia la derecha. Por lo tanto, yo estaría ante un caso de un hemibloqueo posterior izquierdo en el contexto de un bloqueo de rama derecha. Bien. Dato adicional, vamos a seguir viendo. Los pacientes, cuando nosotros vamos a ver ahora no solamente los bloqueos. Lo que hemos comentado hace unos minutos, la variabilidad y las posibilidades de encontrar bloqueos secuenciales, bloqueos completos, bloqueos fasciculares como el anterior o el posterior izquierdo, o el bloqueo completo de rama izquierda, nos ayudan mucho a determinar, uno, es importante el eje eléctrico, y segundo, determinar si el paciente es de riesgo coronario o no, porque los bloqueos de rama izquierda y los semibloqueos anterior y posterior izquierdo pueden estar asociados a enfermedad coronaria. Ahora tenemos que ver otro criterio adicional, que son los signos de crecimiento del corazón. El signo de crecimiento, desde el punto de vista electrocardiográfico, vamos a buscar crecimientos de la aurícula y crecimientos o hipertrofias ventriculares. Entonces, si tenemos crecimiento de la aurícula, tenemos que plantearnos crecimiento de la aurícula tanto izquierda como derecha, y las hipertrofias también tanto izquierda como derecha. Por lo tanto, el crecimiento auricular lo vamos a ver a través de la onda P. Si nosotros vemos la onda P está configurada eléctricamente por la electrificación o el impulso eléctrico tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha. La primera que se despolariza va a estar la aurícula derecha y la segunda la aurícula izquierda. Y es por eso que nosotros vemos la onda P de esta forma. Pero cuando la aurícula derecha está más dilatada, la P se va a hacer mucho más alta y más ancha, pero más alta que ancha. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos una P alta o picuda o P pulmonar. Es P de crecimiento de aurícula derecha. Y cuando vemos que la P es más ancha y mellada, es porque el crecimiento es a predominio de la aurícula izquierda. Y esa es la P conocida como P mitral. Y esta P la vamos a ver de esta forma, como mellada pero ancha. Ancha quiere decir que sobrepasa los 2,5 cuadraditos de ancho, y alta cuando sobrepasa los 2,5 cuadraditos. Ahora, tenga en consideración que a esta le llaman P pulmonar y aquí se le llama P, básicamente se le llama P pulmonar y aquí se le llama P mitral. Bien, vamos a ver. Aquí son algunos ejemplos de la P pulmonar, pero les muestro cómo se ve una P tan alta, una P picuda, en el electrocardiograma, cuando tenemos la sospecha, por ejemplo, de cardiopatías congénitas, sospecha de tromboembolismo pulmonares crónicos, o en su defecto, inclusive comunicaciones interauriculares tipo CIA. Bien.
Bien, entonces, ahora vamos a ver el crecimiento de la aurícula derecha. Como ya les dije, algo que tienen que recordar ustedes es que cuando se hable de crecimiento de la aurícula derecha, lo más importante es verificar el voltaje, es decir, la altura de la onda P. Es una onda P que debe ser por lo menos 2 cuadraditos y medio. Asimismo, la onda P tiene que ser más positiva que negativa en la derivada de 1. Aquí la van a ver, lo voy a mostrar. En la derivada, normalmente, ¿dónde se debería ver el tamaño y la morfología de la onda P? Se sugiere verlo siempre en la derivada 2. Segundo, ¿dónde puedo ver la polaridad positiva o negativa? En la derivada B1. Entonces, yo veo en la derivada B2 que esto es una P que está pasando los 2,5 cuadraditos de altura. Por lo tanto, es una P alta. Segundo, veo que la P en derivada 1 es más alta que negativa, es más positiva que negativa, lo que me indicaría que está preponderando la aurícula derecha. Al tener estas dos características, yo diría que aquí estamos frente a un crecimiento de la aurícula derecha. Ahora, a eso, si yo le sumo, el electro es mellado, como están viendo acá, es mellado y ya está llegando, todavía no llega a 120, está por lo menos en 100 milisegundos, esto vendría a ser un bloqueo incompleto de rama derecha. Entonces, qué curioso que este paciente tenga crecimiento de la aurícula derecha y un eje que se está yendo al lado derecho. Por lo tanto, aquí debe haber algún tema de sobrecarga de presiones o comunicaciones de flujos que está haciendo que el lado derecho esté empezando a alterarse estructuralmente, a dilatarse o a crecer. Por lo tanto, una alta probabilidad, si es un paciente joven, pensar en una cardiopatía congénita tipo CIA. Y si es neonato o es recién nacido, hay que pensar quizás podríamos estar versus alguna anomalía de Epstein o alguna estenosis de alguna válvula o tronco de la pulmonar. Bien. ¿Cómo veo yo el crecimiento de la aurícula izquierda? El crecimiento de la aurícula izquierda es también fácil, donde puedan ustedes identificar en la derivada 2 una onda P más ancha, y ancha, cuando me refiero es que sobrepase sea igual o más a 2,5 cuadraditos. Si es más de 2,5 en la derivada 2 y más negativo que positivo en la derivada 1, en B1, más negativo que positivo, estoy frente a un crecimiento de aurícula izquierda. Entonces, yo al tener ello, puedo pensar que habría varios tipos de enfermedades de base, como por ejemplo la hipertensión arterial es la más frecuente, o algún tipo de obstrucciones en las válvulas que podrían estar dilatando, ya sea desde la válvula aórtica hasta la válvula mitral, como es la que principalmente dilata las cámaras izquierdas auriculares. Muy bien, así es sencillo. Acá les dejo para que lo lean. Mayormente es una hipertrofia con un voltaje, es decir, un ancho de la aurícula, de la onda P, un ancho, no un alto, sino un ancho de 2,5 milímetros, 2 cuadraditos y medio, y en el eje de la B1 debe preponderar principalmente la P más negativa que positiva. Causas frecuentes, aquí está lo que les he comentado: estenosis, hipertensión, insuficiencia aórtica, cardiopatía hipertrófica, cardiopatía dilatada o enfermedades isquémicas que generan sobrecarga de presiones en las cavidades ventriculares. Bien. Eso es con referencia a las aurículas. Con referente a los ventrículos, nosotros tenemos que valorar principalmente hacia dónde se dirige principalmente el voltaje. Si los voltajes preponderan hacia el lado izquierdo,
quiere decir que hay mayor masa ventricular izquierda y el eje tendría que estar más hacia la izquierda. Si la masa es mayor hacia el lado derecho, por lo tanto, el eje se va a dirigir hacia el lado derecho y estaríamos procesos a un crecimiento ventricular derecho. Por lo tanto, el eje también juega un papel importante en poder confirmar o no la presencia de una hipertrofia o crecimiento de las cámaras derecha o izquierda. Aquí les muestro una imagen bastante fácil para que la puedan recordar. Cuando yo tengo la sospecha de una hipertrofia ventricular izquierda, lo primero que tengo que hacer es irme a la derivada B1 y ver la derivada B6. Entonces, existe un criterio que es ampliamente conocido que se llama el criterio de Sokolov. El criterio de Sokolov dice que usted va a sumar la onda S, es decir, lo de abajo, más de B1, más la onda R de B5 o B6. Si la sumatoria máxima sobrepasa o iguala a 35, ustedes están frente a una hipertrofia ventricular izquierda. Si ustedes pueden ver ahora, se ve claramente cuando la hipertrofia se ve una S profunda y una R alta. Es por eso que se ve una hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. ¿Y en qué casos vamos a ver las hipertrofias ventriculares izquierdas? Principalmente en cardiopatías valvulares, como la estenosis aórtica. Es muy frecuente encontrar una hipertrofia ventricular izquierda en primera intención en una valvulopatía aórtica estenosante o estenosis. Porque la insuficiencia aórtica, lo primero que prepondera es la dilatación, es el crecimiento más que la hipertrofia. Sin embargo, el electrocardiograma nos ayuda a identificar incremento de masa, lo que no nos puede especificar si es crecimiento per se o incremento de masa per se. Por lo tanto, uno al encontrar una anomalía con Sokolov positivo, necesariamente tiene que mandar al paciente a hacerle una ecocardiografía para identificar si realmente estamos frente a un incremento de masa muscular o a un crecimiento significativo de la pared. Bien, a ver, cuando hay hipertrofias o crecimientos, también puede haber crecimientos de las cámaras derechas. Pero bueno, vamos a ver un poco aquí, les voy a mostrar lo que es la clasificación. Actualmente en electrocardiografía hay una innumerable propuestas algorítmicas para identificar si el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda o crecimiento ventricular izquierdo. Y para ello, la más conocida es la que les acabo de comentar, donde debe estar el índice de Sokolov-Lyon, donde deben complementarse la sumatoria con un punto de corte de 35 milímetros y que tiene una especificidad al 100% y una sensibilidad solamente del 22%. Por lo tanto, cuando ustedes tienen Sokolov, existe negativo, pero a ustedes les impresiona que por ahí está muy alto o muy profunda la S, es mejor corroborar con otros exámenes o con otras pruebas. La que más utilizamos nosotros es la de Cornell. Cornell me dice que tienes que sumar la presencia de la onda S Aló, Luis Antonio, ¿se me escucha? Sí, doctor, sí, ya lo escuchamos. Se ha ido un rato. Entonces, cuando ustedes tengan, chicos, no se vayan a olvidar, cuando tengan la sospecha, utilicen el criterio de Cornell.
En Cornell van a encontrar la R de ABL más la S de B3 debe ser mayor a 28 para varones o de 20 para mujeres. Por lo tanto, nos ayuda mucho a discriminar en la práctica o en la guardia, sumar estos valores rápidamente y llegar a una conclusión. Puede ser que no cumpla Sokolov, pero sí cumpla Cornell. Así que tienen dos herramientas para defenderse en una guardia o en la emergencia si es que están viendo pacientes con alta sospecha de hipertrofia. Muy bien. Este es un ejemplo, sencillamente, vamos a aplicar nuestros criterios entonces. Dice, yo veo que tiene una profundidad mayúscula en B1 y una muy significativamente una R alta en B5 y en B6. Entonces voy a sumar. Veo la profundidad de S en B1 y voy a sumar. Acá hay 5, 10. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Sí, disculpen, no sé qué está pasando con la línea. Ya. Bueno, entonces, si yo veo acá sumando la onda S con la onda R, inmediatamente yo doy P que tiene más de 35 y estaríamos frente a una paciente con hipertrofia ventricular izquierda o crecimiento de cavidades izquierdas. Ahora, doctor, ¿podemos aplicar Cornell? Claro que sí. Digamos, les dije que hay que medir la onda R de ABL y la onda S de B3. Pues acá AR tiene 5, 10, casi 12 cuadraditos. 12. Y 3, la profundidad de la onda S de 3 son 5, 10, 20, 25. 25 más 11, 36, ya sobrepasó. Ya sobrepasó. Si hubiera sido mujer, era el máximo de 20. Y si era hombre, era entre 27 o 28. En este caso, 28 según esta literatura. Por lo tanto, ya de por sí está por fuera del valor estandarizado y sería también una hipertrofia, tanto por Sokolov como por Cornell. Ahora, vamos a ver el crecimiento del ventrículo derecho. En el crecimiento del ventrículo derecho, lo más importante es que recuerden la relación de la deflexión positiva de R entre S. Si R es mucho más alta o es más alta que S, que la profundidad de S es mayor a 1, esto ya de por sí es un criterio para decir que tienes hipertrofia ventricular derecha. Número 2. Lo segundo que tienen que hacer es, si R en la derivada B1 es mayor a 7, también es un criterio de alta especificidad para decir que tienes una hipertrofia ventricular derecha. Y hay un criterio adicional que utilizamos mucho, que es la inversa de Sokolov. La inversa de Sokolov es, en vez de tomar de B1 la S, tomamos la R, lo opuesto. Y en vez de B5 o B6 tomar la R, aquí tomamos la S, o sea, se invierten. Y la sumatoria de ambas, la R de B1 más la S de B5 o de B6, si es más de 10.5, se considera también significativo con alta especificidad para definir una hipertrofia ventricular derecha. Por lo tanto, en la guardia, yo les sugiero que hagan primero el criterio de ver R sobre S en la derivada B1, ver la altura de la R en B1, y si todavía les queda dudas, completar con la inversa de Sokolov, que debe ser el punto de corte de 10.5. Y es así que les tiene que dar un criterio para el crecimiento de cámara derecha. 10.5. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ya les dije, lo primero se van a la derivada B1.
está la derivada B1. En derivada B1 van a ver que tiene, acá mira, la R es gigante, altísima, y la S casi no hay. Entonces, aquí tienes una R muy desproporcionada sobre la S. De inicio, esto ya es una hipertrofia derecha. Segundo, tienes que plantear la posibilidad del de más de 7 milímetros. Esto ya tiene 10, 20, 30, 35 creo que de altura. Por lo tanto, ya es una hipertrofia. Tienes dos criterios ya ahí metidos. Y tercero, finalmente, puedes aplicar lo inverso. Sumar la R de B1 más la S de B5 o de B6, la más profunda. Y debe ser, en su defecto, un valor más de 10.5. Y aquí tiene ya de por sí, esto sale más de 40, 50. Por lo tanto, ya no hay mucho que hacer aquí. Esta es una hipertrofia ventricular derecha demasiado significativa. Por lo tanto, es un ejemplo muy claro para hipertrofia del lado derecho ventricular. Causas que pueden generar el lado derecho de la hipertrofia. Lo principal son, por ejemplo, crecimientos, valvulopatías como la estenosis mitral. La estenosis mitral afecta bruscamente y muy significativamente a la aurícula izquierda y a las cámaras derecha. Otra enfermedad que afecta la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot, por al tener una obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho y una comunicación interventricular, genera frecuentemente una gran sobrecarga de presiones en el lado derecho que se compensa con la hipertrofia. Puede haber estenosis en las ramas pulmonares y generar sobrecarga, sí. Y una de las características también frecuentes congénitas es la anomalía de Epstein. Al tener esta anomalía valvular tricuspidia, genera pues que el ventrículo izquierdo trate de compensarse a través de una hipertrofia y dilatación. Datos menos y menos agudos, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, porque tendría que ser un test muy crónico para generar una sobrecarga persistente en el lado derecho. Y algo que también es frecuente y que a veces no lo consideramos como primera alternativa es la comunicación interauricular. Los EIA también suelen generar crecimientos bien rápidos de las cámaras derechas y significativas. Así que los shunts tipo EIA es lo primero, y lo segundo y tercero que hay que pensar si es que no encontramos valvulopatías de base. Muy bien, aquí tenemos ejemplos que hemos visto. Acá, por ejemplo, miren B1. En B1 veo una R gigantesca, más que una S, mide más de 7, y la sumatoria de aquí, la R de B1 más la S de B6, tranquilamente sobrepasa más de 10, concluyendo que estoy frente a un crecimiento del lado derecho. Ahora, además de ello, yo veo que la onda R está ancha, miren acá, B1 a B3, hasta B3, y esto es una forma transitoria de un bloqueo de rama derecha en el contexto con crecimiento del lado derecho. Entonces acá yo puedo llegar, decir, este paciente tiene crecido la cámara derecha y que está generando al mismo tiempo un trastorno de conducción en el lado derecho, como bloqueo de rama. Bien, solamente les puedo comentar, chicos, en general, que lo que ustedes están aprendiendo y estudiando ahora, practíquenlo constantemente, que no sea una lectura aislada. ¿Por qué? Porque la parte de cardiología, en la parte de interpretación del electrocardiograma, debe ser un aprendizaje constante y rutinario. Es la única forma para poder consolidar los conceptos y consolidar la interpretación. Y no solamente quedarse en saber la cantidad de milímetros que pueda tener un determinado voltaje, sino en correlacionarlos con las enfermedades. De esa forma ustedes ya no van a ver solamente hipertrofia, sino ya van a poder estar viendo en el electro, comunicaciones, shunts, hipertensión pulmonar, o pulmonare, etcétera. Nada, pues, si tuvieran dudas ahora, por favor, dígamelas, así pueda yo orientarlos y hacer un poco más dinámico ahora el final de la charla.
¿Alguna duda? Bien, muy bien. Voy a hacer un pequeño sondeo. A ver, entonces. A ver, por favor, pongan. Cuando yo planteo un paciente con un bloqueo de rama izquierda del haz de His, un bloqueo completo de rama izquierda, y me presentan estas tres alternativas, ¿por cuál me decantaría, por favor? Todos son milisegundos. Ujú. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, veo que todos han entendido bien el espesor, el ancho del QRS, que debe ser considerado más de 120 a más, para ser considerado como un bloqueo completo de rama izquierda. Eso es muy importante. Y no olvidarse que también puede ser un bloqueo completo de rama derecha si es más de 120 milisegundos. Pero que es un error frecuente, a veces no contabilizar los tres cuadraditos y al final y al cabo ustedes le están llamando a un bloqueo completo en caso de que solamente tenga un bloqueo incompleto. Un dato adicional, muy bien, dato adicional. A ver, vamos a ver, están todos, son 24 que están reunidos. Ahora ya han entendido la parte eléctrica del corazón, lo van a repasar en casa. Ahora quiero un poco que piensen acerca de las patologías que podrían estar asociadas. A ver, vamos a ver aquí. Tengo en la lista a Alicia, Alicia de los Milagros. Hola Alicia. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes Alicia, ¿qué tal? Alicia, ¿me puedes decir en qué en qué patologías podríamos encontrar un hemibloqueo posterior izquierdo? Podría ser Hola Alicia, no te escuché. sí, agudo de miocardio si no hay enfermedades degenerativas. Muy bien Alicia, muy bien, muy bien. Gracias. Efectivamente,
Efectivamente, el hemibloqueo posterior es el más representativo y patognomónico para pacientes que tienen cardiopatía isquémica o enfermedades degenerativas a la segunda línea, pero la cardiopatía isquémica es lo primero que hay que pensar si ustedes encuentran un electrocardiograma en su primera consulta en un paciente que aparentemente no tiene otros factores asociados. Hay que pensar que este señor ha tenido un infarto o está al borde de que pueda tener alguna enfermedad o un evento agudo según los síntomas que puede estar teniendo. Así que es una llamada de alerta si ustedes encuentran esta alteración eléctrica. Muy bien. A ver, César Manuel Nizama. Buen día, César. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo estás, César? ¿Me escucha? César, dime, ¿qué pasaría si encuentras en un paciente que llega a emergencia con dolor de pecho y tiene en el electro un bloqueo de rama izquierda? ¿Qué patologías pienso yo, doctor? Sí, ¿qué harías en ese caso con este paciente? Viene con dolor de pecho, le tomas un electro y encuentras, con lo que hemos hablado, un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué harías? En lo que es tratamiento, no sé, podría ser una fibrinolisis, podría ser. César, muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, tu comentario fue bastante acertado en el sentido que si tu paciente llega a emergencia y está con un dolor torácico y tú le encuentras en el electrocardiograma un bloqueo de rama izquierda que anteriormente no tenía, la primera sospecha es que el paciente esté teniendo un infarto agudo de miocardio. Y si tiene un infarto, se considera como un síndrome isquémico agudo. Y en los síndromes isquémicos agudos, uno no puede esperar a que te salga el resultado de la troponina, porque a veces demora 2, 3 horas el resultado de la troponina y tienes que actuar. Entonces, cuando tienes un bloqueo de rama izquierda, existe un criterio que se llama los criterios de Edgar-Bossa, cuando lo vamos a hablar cuando hagamos cardiopatía isquémica, y en base a eso, la primera opción debe ser positivo, es fibrinolizar al paciente. Pero si tienes cateterismo en tu hospital, inmediatamente también lo puedes mandar de frente para un cateterismo de emergencia. Pero como no en Perú no tenemos en todos los hospitales hay cateterismos, pues la primera alternativa será fibrinolisis. Muy bien, César, ¿ah? Muy bien. Bien, a ver, Jaime Lenin Fermín. Hola, Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Jaime, ¿me podrías decir qué pasaría si tú llegas a la emergencia y encuentras a un paciente, le toman electrocardiograma y te dice tu compañero de guardia, dice, miren, el electrocardiograma tiene un bloqueo de rama derecha y un eje a la derecha. Bloqueo de rama derecha y un eje a la derecha. Tú vas a ver al paciente y el paciente está saturando 80%, agitado, no puede tolerar el decúbito dorsal, le falta el aire. Y con el electro, ¿qué pensarías que podrías estar enfrentando en este paciente? Mm, ¿Podría ser, doctor, la causa, una posible causa? ¿Sí? ¿Qué pensarías que sería? ¿Alguien en el grupo quizás pueda apoyar a Jaime? Podría ser una insuficiencia, doctor. Insuficiencia, ¿A qué? insuficiencia cardíaca.
Ya, podría ser. No se descarta, está bien. ¿Alguien opina lo contrario o opina otra cosa? Yey, escucho. Doctor, disculpe, ¿podría ser una hipertensión pulmonar? Perfecto, Jenny. Te felicito. Muy bien, muy bien. Eso es lo primero que tendrías que pensar. Si el paciente no puede respirar, está desaturando en la emergencia de forma brusca, te dicen, doctor, acabo de llegar de viaje, estaba en el bus y de pronto al bajar el bus me empezó a faltar el aire, me desmayé y me han traído y ahora me falta el aire. Tú como médico lo vas a saturar y encuentras que se está saturando por debajo de lo normal y te dan el electrocardiograma, está dilatado el lado derecho con el eje a la derecha, quiere decir que hay una gran sobrecarga de presiones en el lado derecho y que el paciente está haciendo una hipertensión pulmonar, conocida como tromboembolismo pulmonar. Y si tiene un TEP, eso no lo vas a dejar para la siguiente guardia, eso lo tienes que manejar STAT. El paciente tendría que ser sometido inmediatamente a una tomografía, angiotomografía de la arteria pulmonar para ver los trombos o el coágulo, para definir inmediatamente la fibrinolisis de ese coágulo, porque la tasa de mortalidad en el TEP es altísima. De no tratarse adecuadamente, por lo menos entre el 60% a 70% según la obstrucción, suelen fallecer los pacientes por shock hipóxico. Nada. Bueno, chicos, si no hay otra duda más adicional, pues nada, cualquier duda que tengan, ya sea posteriormente a la charla o no, igual me pueden escribir al correo o a través del delegado, igual gustoso en ayudarlos o en aclararles algún tema que pueda quedar pendiente. Doctor, Dime. de acá a 2 semanas nosotros, nuestro grupo, tenemos un conversatorio por la sede y no sé si nos podría ayudar con el caso clínico con el electrocardiograma. ¿Ya? El conversatorio clínico que tienen la próxima semana, a ver, déjame revisar, un minuto. Yo lo hago, yo lo presento, sí creo, ¿no? Sí, lo estoy revisando acá. A ver, un ratito. Un minuto. Cronograma de actividades. Perfecto, a ver, vamos a ver. ¿Cuál de los conversatorios, el clínico patológico o el clínico terapéutico? Creo que es el clínico patológico, doctor. Hay un conversatorio que es de Ya, de toda la sede que ponemos, ¿no? ok. Hay un conversatorio clínico patológico el día sábado 7 de noviembre. Creo que sí, es esa fecha. Sí, es el único patológico porque los demás son clínicos terapéuticos. Bien, les comento, el conversatorio clínico patológico, el que va a ser presentado el día 7, ¿qué horas son? Ahora déjame verificar si no estoy pasando. 12 del 40. A ver. Bien, no, ahora les voy a mostrar el electro para que tengan una idea, ¿vale? Aquí tengo... es un PDF que les envié para la descripción clínico-patológica, que es muy bonito, demasiado aceptada para publicación en el JAC, en Journal Medical Cardiology, así que les va a gustar bastante. Caso.
ver, lo tengo acá, este es. Entonces, vamos aquí, vamos aquí. Vamos a ver, aplicación, compartir pantalla. Ajá. Perfecto. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? El conversatorio clínico patológico. Sí, doctor. Ya, entonces aquí les he mandado la parte clínica, la parte de exámenes. Tienen que revisar cada uno de los ítems, plantearse los diagnósticos diferenciales y sustentar por qué o no son los diagnósticos. Eso es lo que permite a ustedes indagar y ampliar un poco el conocimiento sobre las enfermedades y su correlación clínica. Bien, vamos un poco a ver el electrocardiograma. En el electrocardiograma es bastante interesante este electro. ¿Por qué? Porque en primera instancia, ustedes pueden ver en el electro está aparentemente en ritmo sinusal, está en positiva la onda P, pero deben de recordarse que el PR es muy pequeño. Entonces, al ser pequeño, estamos teniendo en este paciente un PR corto. Y cuando hay un PR corto, la principal enfermedad que puede estar asociado a este problema pueden ser ya sea la enfermedad de Ward-Parkinson-White o también podría estar eléctricamente hablando a un disturbio metabólico con alteraciones de los iones, ya sea potasio. También podríamos estar presente a enfermedades o bypasses que se presentan en las vías internodales, pero para que ustedes lo vean de forma más conjunta, yo lo consideraría como un PR corto en el electrocardiograma. Así también, cuando ustedes van a ver el eje, en este electrocardiograma, uno es positivo, ABF es negativo, por lo tanto, el eje va a estar hacia arriba, en el cuadrante superior izquierdo, y si está en el cuadrante superior izquierdo, tengo que ver la derivada 2 y ABR. La derivada 2 y ABR, veo que la isoeléctrica es más la 2, y por lo tanto, el eje estaría en torno a menos 30 grados, por lo tanto, hay una ligera desviación hacia el lado izquierdo, ligera desviación. No lo consideraría como una desviación significativa hacia el lado izquierdo, y voy a ver si cumple algún criterio adicional para pensar si hubiera un hemibloqueo anterior izquierdo. Veo la S en 1, S en 2, S profunda en ABF, y también veo que tiene una pequeña Q en 3 ABF. Por lo tanto, si cumple criterios de un hemibloqueo anterior izquierdo, tiene un hemibloqueo anterior izquierdo, tiene un PR corto en el paciente con un eje con desviación izquierda, y ahora voy a ver si tiene crecimiento de la aurícula. Veo que la P no es tan ancha ni tampoco tan alta, aparentemente normal en 2, pero me voy a buscar siempre a corroborar en B1. En B1 yo veo que hay una P más significativa que la parte positiva que la parte negativa. Eso me dice que probablemente este paciente tenga un poco de crecimiento no tan significativo de la cámara auricular derecha a predominio de la derecha, pero ligeramente. No me dice que es algo contundente, porque si no lo hubiera visto rápidamente en la derivada 2. 3. Busco B1, ¿cómo es la morfología de B1? En B1 es una R mellada parcialmente y el QRS no está ancho, está por lo menos en 100 milisegundos, por lo que estoy viendo aquí. Entonces yo consideraría que tiene una R mellada, con una R' y una R mayúscula, lo cual estaría en el criterio de un bloqueo incompleto de rama derecha. Un bloqueo incompleto de rama derecha. Y además de eso, voy a buscar los criterios de crecimiento o hipertrofia. Veo en la derivada B5 y B6
la onda S, la onda S de B1 más la R de B5 o B6. B5 llega prácticamente hasta aquí y veo que esto vale 10, 20, 25, casi 28, 28 más la S de 21 que tiene casi 10, 38. Entonces el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, da la impresión de una hipertrofia ventricular o crecimiento del lado izquierdo en el contexto de un bloqueo incompleto de rama derecha, sugerente un poco de crecimiento de la aurícula derecha y además un PR corto que indica probablemente una enfermedad o una anomalía en la conducción AB que tendríamos que descartar una enfermedad de Wolff-Parkinson-White desde el punto de vista eléctrico. Pero eso es lo que me indica la parte del electrocardiograma. También hay muchos más datos adicionales en todo el electrocardiograma que tienen que indagar porque todo se resume en una o dos patologías muy frecuentes con estas características, tanto ecocardiográficas como electrocardiográficas y de resonancia. Así que, mire, yo a este paciente, yo le hice la resonancia y he encontrado estas lesiones, así es que y la histología es muy concordante a todo lo descrito en la literatura. Así es que, nada, chicos, está bastante bonito. Empiecen a indagar, a conversar entre ustedes, a investigar para que puedan llegar a una disquisición buena. Si le dan el diagnóstico sería extraordinario. Y si no le dan, no hay ningún problema. Para eso están, para aprender. Nada, yo creo que eso sería por ahora. Si no, lo pondría en desventaja a los demás grupos. ¿Alguna duda adicional? Bueno, viendo que no hay más dudas referente, yo creo que esto sería por la charla de hoy. Y bueno, pues nada, vayan a estudiar, repasen y nada. Cualquier duda en el transcurso de la semana, igual, gustoso en orientarlos. Un abrazo, cuídense. Eso sería todo por hoy. Gracias, doctor. Un abrazo, cuídense.